Reseña histórica del Instituto de Educación Básica por Cooperativa Boca del Monte. 39 años de trabajo en la formación integral para los y las adolescentes con calidad humana. Allá por el año de 1995, según el Decreto Legislativo número 17-95 del Congreso de la República, se autoriza la creación y funcionamiento de la Ley de Institutos por Cooperativa, los cuales deberían regirse por la Ley de Educación Nacional, así como por la doctrina y principios del sistema cooperativo. Los institutos por cooperativa son entidades no lucrativas que establecen mecanismos y técnicas adecuadas con la participación del Estado a través del Ministerio de Educación, de las autoridades municipales, de los padres de familia y otros sectores. El Gobierno de la República autoriza la creación de institutos por cooperativa destinados especialmente para las distintas comunidades del país que lo necesiten, principalmente en las áreas rurales de Guatemala. Es así como en 1982 nace el Instituto de Educación Básica por Cooperativa Boca del Monte, conocido por INEPCOB de Boca, autorizado según el Acuerdo Ministerial número 924 de fecha 31 de agosto de 1982, que actualmente se ubica en la tercera calle 3-37 zona 1 de la aldea Boca del Monte, municipio de Villa Canales, departamento de Guatemala, con la finalidad de contribuir a la formación integral de los guatemaltecos en las áreas y el nivel del ciclo básico y hoy también en el nivel diversificado, autorizado por el Ministerio de Educación. Este 31 de agosto, el INEPCOB Boca del Monte está cumpliendo su 39º aniversario de fundación y labor académica, y en medio de sus diferentes administraciones, viene contribuyendo a la formación académica necesaria para la comunidad de Boca del Monte, para dar la oportunidad a que los jóvenes y señoritas del área sean beneficiados y tengan acceso al ciclo de educación básica como parte del nivel medio y ahora también en el nivel diversificado. Sus objetivos: facilitar a la comunidad de Boca del Monte el acceso a la educación, contribuir al mejoramiento formativo e informativo de la población, formar en los y las estudiantes una personalidad integrada a través de la metodología, plan de estudios y todos los elementos que conforman el currículo constructivista del INEPCOB. Cumplir con las normas que se establecen en el Reglamento de Institutos por Cooperativa de la República de Guatemala. 4 administraciones han tenido a su cargo el funcionamiento de esta institución educativa, siendo la recién administración, bajo la inducción del licenciado Marco Antonio Tepaz Yumán, actual director del establecimiento, en donde se ha llevado el plantel a un mejor logro y una transformación sustancial en el medio educativo para la comunidad de Boca del Monte. Pero dejemos que sea el licenciado Marco Antonio Tepaz quien nos comparta los resultados de su gestión administrativa en el establecimiento. La interrogante que planteaban en cuál ha sido el éxito del proceso acá en el establecimiento, qué cosas buenas o malas han habido, pues yo, como siempre lo he dicho ante las autoridades, de que a mí me aburre hacer lo mismo. Entonces, este establecimiento fue fundado desde el año 1982, en lo cual pues impartía primero, segundo, tercero básico. Desde esa fecha hasta el día de hoy, primero, segundo y tercero básico era como hacer lo mismo todo el tiempo. Y obviamente pues en la anterior administración que tuvo el establecimiento, para mí ha sido la más nefasta que ha existido, derivado de que todos los problemas que yo recibí acá en el establecimiento nunca me hicieron entrega de los enseres del establecimiento, no entregaron ni siquiera al día los libros contables, no entregaron absolutamente nada para que los estudiantes pues cursaran en el año 2016 su ciclo básico de una forma ordenada. Fue tan complicado al extremo pues, de que se tuvieron que
hacer hasta las diligencias ante el Ministerio Público para entablar las demandas ante las autoridades anteriores por el desfalco que había existido en el establecimiento y que a la larga, pues si hablamos de 2016 para acá, aún sigue en el proceso de investigación, que también pues eso va a ser devuelto al establecimiento como le corresponde, ¿verdad? Esos son algunos de los retos que yo tuve de inicio. Tuve también algunas demandas ante el Ministerio de Trabajo, obviamente por la misma inducción que había hecho la autoridad anterior, con una persona pues que desconocía de muchas cosas acá en el establecimiento. Pero igual pues, gracias al apoyo que hemos recibido por parte de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Oriente, gracias al apoyo de la Supervisión Educativa que también ha estado anuente en su momento, ¿verdad? Desde el momento del licenciado Aníbal, desde el momento de la licenciada Alba Marisela Juan Portillo, que son los dos supervisores que he tenido acá en este establecimiento, siempre han mostrado interés en sacar adelante este establecimiento y yo pues siempre pongo mi granito de arena. Al extremo pues de que en el año 2019 nos dimos a la tarea ya de cambiar, de dejar solo INECOP, primero, segundo, tercero básico. Ahora ya contamos nosotros con la carrera de bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en computación. Y es un éxito pues que la junta directiva pues del establecimiento del Instituto por Cooperativa pues quiso desarrollar y gracias a ellos pues se desarrolló y de igual manera pues este establecimiento pues tiene la dicha y la bendición al mismo tiempo pues, de contar con el apoyo de los padres, de la junta directiva de padres del establecimiento. Hoy en día tenemos la oportunidad de contar con el apoyo del alcalde de la municipalidad de Villacanales, porque anualmente, pues desde el año 2016 que se hizo la petición para la gestión en relación al pago de la subvención de establecimientos por cooperativa, nos lo proporcionó. La dirección departamental de igual manera hace el pago de subvención para sueldo de maestros. Agradecemos las palabras de nuestro director y aprovechamos para felicitarlo por la visión y el mejoramiento de nuestra calidad educativa. A toda la comunidad de Boca del Monte, muchas felicidades en el 39º aniversario de su Instituto por Cooperativa Boca del Monte. Muchas gracias por su atención.